video hablaremos sobre algunos temas muy importantes de matemáticas y lógica que usamos más de lo que pensamos en nuestra vida diaria, como los sistemas numéricos, principio aditivo, definición de permutación, ejemplos de razonamientos cotidianos y uso de conectores lógicos. ¿Te has preguntado por qué la hora tiene 60 minutos? La respuesta está en los sistemas numéricos antiguos. Mientras que en la escuela usamos el sistema decimal base 10, los antiguos babilonios usaban un sistema de base 60. Este sistema era ideal para mediciones y cálculos astronómicos. Aunque su imperio desapareció hace mucho tiempo, su sistema de contar el tiempo se mantuvo. Así, cada vez que ves un reloj, estás usando un legado de hace miles de años. Es un ejemplo de cómo los sistemas numéricos antiguos siguen siendo parte de nuestra vida diaria. En la escuela usamos el sistema decimal base 10 para casi todo, con sus 10 dígitos del 0 al 9. Pero las civilizaciones antiguas usaban sus propios sistemas, y entenderlos es como un viaje de tiempo. Los números romanos los vemos en relojes o capítulos de libros. Usan símbolos como I, V, X, etc., que se suman o restan. No tienen un cero ni valor posicional, por lo que son difíciles para hacer cálculos. Números egipcios. Usaban jeroglíficos del 1, 10, 100 y más. Para formar un número, simplemente repetían estos símbolos necesitados que fueran necesarios. Este sistema nos enseña cómo se podía contar sin usar un cero. Números babilónicos. Utilizaban un sistema de base 60, que aún hoy usamos para medir el tiempo. 60 minutos y 60 segundos. Y los ángulos, 360 grados. El principio aditivo se aplica cuando una tarea puede realizarse de varias formas diferentes, pero excluyentes entre sí, es decir, solo se elige una opción entre varias. Un ejemplo que podemos utilizar en la escuela es cuando vas a la cooperativa y venden 4 tipos de gorditas y 3 tipos de molletes. Si solo vas a escoger una opción de comida, mollete o gordita, entonces el número total de maneras de elegir es 4 más 3 igual 7. Es decir, tienes 7 opciones distintas para decidir qué comprar en el receso. Una permutación es una forma de organizar elementos donde el orden importa, es decir, cada vez que cambias el orden obtienes una permutación diferente. La importancia del orden. A diferencia de otras formas de organizar, en las permutaciones el orden específico de los elementos es crucial, sin repetición. Generalmente los elementos no se repiten en una permutación. Fórmula simplificada. Para calcular el número de permutaciones usamos la fórmula donde n es el total de elementos, r es el número de elementos que organizamos y el signo de exclamación significa factorial. La fórmula vendría siendo esta que aparece en pantalla. Y ejemplos rápidos que tenemos. Libros en una estantería. Tienes 3 libros. ¿Cuántas formas de ordenarlos? La respuesta vendría siendo esta. Podio en una carrera. En una carrera con 6 personas, ¿cuántas formas de dar los 3 primeros lugares? Aquí está la respuesta. Formar palabras. ¿Cuántas palabras puedes hacer con las letras de sol? Respuesta. Las permutaciones son formas de organizar cosas donde el orden importa mucho. Usamos una fórmula para calcular cuántas hay y ejemplos rápidos son ordenar libros o ver las posibles combinaciones de los ganadores en una carrera. Así que el orden es clave. El razonamiento cotidiano es la forma en que usamos la lógica y la experiencia de todos los días para tomar decisiones o resolver problemas sin necesidad de fórmulas complicadas. En matemáticas, este tipo de razonamiento se parece cuando hacemos estimaciones, identificamos patrones o comparamos cantidades para llegar a una conclusión. Ahora imagina, en el salón de clases está el maestro y él quiere repartir 24 hojas de papel a 6 equipos. Se tendría que dividir las 24 hojas de papel entre los 6 equipos que hay. Entonces sería 24 entre 6 da 4 hojas para cada equipo. En este caso, se muestra cómo las matemáticas se usan en decisiones diarias. Aunque no siempre lo notes, distribuyes, calculas, promedias o mides sin necesidad de fórmulas complicadas.
solo con razonamiento lógico y operaciones básicas. Conector lógico es la conjunción de dos proposiciones afirmando que ambas son verdaderas. Se representa como expresión en reacciones lógicas y matemáticas. Se lee como y. Un ejemplo de este puede ser: me despierto temprano y voy a la escuela temprano. El tercer conector lógico es la disyunción, que une dos proposiciones donde basta que una sea verdadera para que toda la expresión lo sea. Se representa como expresión en reacciones de lógica y matemáticas. Se lee como o. Es inclusiva. Un ejemplo de este puede ser: en la escuela desayuno gorditas o un mollete del pelón. El cuarto conector lógico es condicional. Establece una relación de implicación entre dos proposiciones. Es decir, si una proposición ocurre, entonces la otra también. Se representa como expresión en lógica y matemáticas. Se lee como sí, entonces. Un ejemplo de este puede ser: si cumplo con todos mis trabajos y estudio para el examen, entonces saco buena calificación. El quinto conector lógico es bicondicional. Afirma que dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Se representa y se lee como sí y solo sí. Un ejemplo de este puede ser: saco 10 en el examen, sí y solo sí, todas las respuestas son correctas.